Así fue como mi mamá y mi tía distorsionaron mis... Bueno, esta historia yo ya había contado la parte de la tía. Por culpa de mi hermana y yo, y por la manera en que nos comportábamos y nos vestíamos en casa, mi sobrino de 10 años se volvió inseguro. Pues esta es la versión del sobrino. Si quieren pueden ir a verla. Mi nombre es Daniel. De verdad que me da un poco de pena contar esto, pero siento que necesito desahogar todo eso que viví cuando yo era un niño. Para el año del 88, nosotros vivíamos en la Ciudad de México y mi papá abandona a mi mamá. Para ese entonces yo me quedo con mi mamá, que para ese tiempo tenía 31 años, y también tenía una tía que estaba soltera, que tenía 33 años. A mi papá siempre lo recuerdo como un hombre muy luchador, muy trabajador, pero mi mamá siempre le exigía mucho en la parte económica. Mi papá era chofer y mi mamá y mi tía eran secretarias. Y mi tía que se llamaba Berta, ella menospreciaba a mi papá por su trabajo. Y como ella tenía un trabajo donde tenía que estar siempre bien arreglada, sus vestidos, bueno, todo eso, y pues sí, la verdad es que mi tía era muy bonita, pero lo malo es que ella tenía un carácter muy explosivo y también en la cuestión pues del amor y todo eso no le iba muy bien que digamos. Por su parte, mi mamá estaba siempre muy influenciada por mi tía, entonces a raíz de esto, mi papá y mi mamá tenían muchos problemas, muchas peleas. Para ese tiempo, la hermana menor de mi mamá fallece y deja una niña huérfana que tenía 2 años. Como ella era madre soltera, entonces mi mamá y mi tía se hacen cargo de la niña. Como mi papá y mamá se divorciaron, yo me quedé con mi mamá, con mi tía y con mi prima, pues chiquita. La verdad es que yo siempre quise irme a vivir con mi papá, pero mi mamá todo el tiempo me decía que no, que no. Así que pues me tuve que quedar con mi mamá, pero mi papá era muy responsable y siempre enviaba lo de la pensión. Mi mamá para ese entonces dejó de trabajar para cuidar a la niña, entonces el ambiente en mi casa se volvió así como femenino, como que ellas tenían el control de todas las cosas y eso me incomodaba un poquito y ahora ya miraba a mi mamá todo el tiempo cambiándole los pañales a mi primita. El caso fue que esa niña, mi primita de 2 años, se convirtió en el centro de atención de la casa. O sea, todo el mundo estaba pendiente de ella. Y mi tía tenía algo muy especial, que siempre andaba de mal humor. Yo tenía 11 años y considero que a esa edad comenzaron los traumas que empecé a vivir. Entonces mi mamá le decía a mi tía que se encargara de mis tareas, todo lo de la escuela, pero resulta que mi tía era demasiado, demasiado estricta. Es que yo recuerdo esos momentos y no entiendo cómo una mujer tan bonita, así como mi tía, podía ser tan violenta y como perversa al mismo tiempo. Ella me pegaba cachetadas, me alaba el pelo o me gritaba directo a la cara si yo traía unas malas notas. Ella me decía, niño, conmigo vas a aprender a la buena o a la mala. Tú escoges. Y eso no era lo único, sino que mi tía también me bañaba argumentando que yo me bañaba mal. Resulta que mi tía me desvestía y luego ella también se quitaba la blusa y se quitaba la falda. Ella siempre traía como una prenda que era como una falda transparente que se ponía debajo pues de las faldas. Ella me tallaba así pues con violencia e incluso a veces sangraba, pero lo que más me daba pena es que ella lavaba mis partes íntimas. Después cuando ella empezaba pues a secarme, se concentraba más en mis partes íntimas, ella las manipulaba y mi mamá sabía esto. A veces nos bañaban juntos a mi primita y a mí. Mi tía siempre se encargaba de mí y mi mamá se encargaba de mi primita. Yo para ese entonces ya tenía 12 años, entonces como es lógico, mis hormonas empiezan a reaccionar porque miraba a mi mamá en panty o las miraba en fondo, a mi tía, a mi mamá. Entonces yo empezaba a sentir cosas y mi tía empezó a darse cuenta que mi parte íntima empezaba a reaccionar a los estímulos que ella me hacía. Cuando estábamos pues en la habitación, que ella empezaba a secarme, ella empezaba a secarme mis partes íntimas. Ella fue la primera que me hizo, o sea, ese tipo de tocamientos, porque yo ya antes me había tocado, pero nunca había llegado hasta el final, porque ella me tocaba hasta hacerme llegar al final. Ese día ella me dijo, ¿te gustó, niño? Y yo con la cabeza le dije que sí, pero mi tía seguía siendo muy estricta conmigo. En cambio, a mi primita la trataban como una princesa, la vestían bonito. Igualmente, mi mamá
Mi mamá me trataba con mucha dureza. No sé qué pasó o por qué, pero mi mamá se cambiaba enfrente de mí. Y sí, antes lo hacía cuando era niño, pero ahora, cuando yo ya estaba así de grande, lo hacía y obviamente era inevitable que yo la viera. Un día ella notó que yo le estaba mirando las piernas. La verdad es que tanto mi mamá como mi tía se conservaban muy jóvenes. Entonces ese día que mi mamá me encontró pues mirándole las piernas, se enojó muchísimo, me regañó, me llamó la atención súper fuerte. Fue tanto así que me tomó del pelo y me dijo, ¿y tú qué ves, niño? Ahora mi tía, no sé si por accidente o descuidadamente, pero cuando ella se sentaba conmigo a hacer las tareas, a ella se le subía la falda pues y yo le miraba sus piernas y esto hacía pues que yo perdiera la atención en lo que ella me estaba diciendo. Entonces ella me gritaba, me alaba el pelo y cada vez era más violenta. Yo estaba entre asustado, entre excitado, porque también ella ponía su escote en mi cara, entonces su olor me volvía loco. Cuando no estaba mi mamá, ella volvía lo mismo y me decía, Daniel, préstame tus cuadernos. Ella traía un vestido rojo, el cual se le subió y se le veía su fondo interior y también sus medias. Ese día ella nota que yo tengo una acción, me baja el y empieza a tocarme hasta que yo pude terminar. ¿Me hago entender? Ella no decía nada, ella solo me tocaba y empezó a hacerlo por lo menos una vez por semana. La verdad es que yo me sentía muy confundido y empecé también a tocarme, pero ahora usaba los panties de mi mamá y de mi tía. Pero fue en un descuido donde mi mamá me encuentra con sus panties mientras yo hacía esto. Entonces en la casa se armó un escándalo. Mi mamá se va sobre mí, se quita la zapatilla, me empieza a pegar. Después llega mi tía, incluso se reía con mucha malicia. Fue tanto así que ella tomó la pantaleta, me la puso en la cara y me decía, ¿te gusta? Así pues tratándome mal. Pero yo cómo le decía a mi mamá que mi tía me tocaba, si es que a mí también me gustaba lo que mi tía me hacía. Y ahora pues para mi mamá yo era el pervertido. Esto continuó pasando hasta que yo cumplí los 16 años. Luego mi tía conoce a alguien, era un contador y ella se casa con él. Y ahora solo pienso que mi tía en ese entonces me dejó una realidad completamente distorsionada. Ya mi mamá no se cambiaba enfrente de mí, pero ahora yo la espiaba mientras ella se cambiaba y seguía tocándome con su ropa íntima. Recuerdo que un día mientras mi mamá me revisaba los cuadernos, ella notó que yo estaba viendo sus piernas. Ella me tomó del pelo y poniendo su cara pues frente a la mía, empezó a amenazar. Ella me dijo, ya te vi, así dándome mal, ya te vi que estás revisando mis piernas. La verdad es que a partir de allí fui más discreto, pero viví una muy mala adolescencia por todo lo que vi con mi mamá y con mi tía.